Una historia que comienza en el corazón de Dios, narrado por José Martínez. Antes de que existiera el tiempo, antes de que las estrellas fueran suspendidas en el firmamento, antes de que el primer latido humano vibrara en el pecho de Adán, ya había una historia. No era una ficción, no era un mito, era un plan eterno, gestado en el corazón del Dios que es, que era y que ha de venir. La Biblia no es un libro común, no nace de tinta humana, aunque fue escrita por manos humanas. Es una carta viva del cielo a la tierra, una revelación, un susurro divino convertido en palabras, un mapa que guía desde el caos hasta la esperanza, desde la caída hasta la redención. Aquí se encuentra la voz del Creador y el llanto del pecador. Aquí palpita el amor inquebrantable de un padre que nunca se rinde, que nunca olvida, que nunca deja de llamar. Desde los campos de Edén hasta las calles de oro de la Nueva Jerusalén, cada página es un eco de eternidad. Génesis abre el telón con luz y orden. Apocalipsis lo cierra con gloria y eternidad. Entre ambos hay guerras, promesas, exilios, milagros, pactos, lágrimas. Y sobre todo, hay un nombre, Jesucristo, el centro de todo, el Alfa y la Omega, el Cordero y el Rey. Este resumen que estás por escuchar no pretende reemplazar la palabra, sino conducirte a ella. Es un puente, una antorcha encendida en la noche del alma, porque tú también estás en esta historia, porque tú también has sido llamado. Escucha con el alma. Mira con los ojos del corazón, porque esto no es solo un relato antiguo, es el susurro del cielo hablándole a tu espíritu. Bienvenido. La historia comienza. Punto 1. En el principio. Génesis 1, 11. En el principio no había nada, solo un vacío profundo y silencioso, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, como un susurro invisible en medio del abismo. Y entonces, con una voz que rompió la oscuridad y el silencio eterno, Dios dijo: «Sea la luz». Y la luz fue. Así comenzó la historia de todo lo que existe: cielos, tierra, mares, astros, plantas, animales, y al final el hombre y la mujer, formados no como el resto, sino con el soplo de Dios en sus narices, seres hechos a imagen y semejanza del Creador, portadores de un propósito eterno, caminando en comunión con aquel que los creó. Adán y Eva, primeros entre los hombres, habitaron el jardín del Edén, un paraíso sin dolor, sin muerte, sin distancia entre Dios y su creación. Pero en medio del jardín florecía también la prueba, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y con una elección vino la caída. Eva escuchó la voz serpenteante del engañador y Adán, en su silencio, tomó el fruto prohibido. Entonces sus ojos se abrieron, pero no al conocimiento glorioso, sino a la vergüenza y al pecado. Y el Edén se cerró, sellado por ángeles con espada de fuego, y la humanidad comenzó su andar por la tierra marcada por la separación. Sin embargo, Dios no los abandonó. Incluso en el juicio hubo promesa. La descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Un susurro de redención, una esperanza entre las sombras. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, marcaron los inicios del drama humano. Caín, dominado por la envidia, asesinó a su hermano y la sangre de Abel clamó desde la tierra. La humanidad crecía, pero también lo hacía la maldad. Hasta que Dios, viendo que el corazón del hombre se inclinaba continuamente hacia el mal, decidió purificar la tierra con un diluvio. Noé, un hombre justo en medio de generaciones corrompidas, halló gracia ante los ojos del Señor, y con madera, obediencia y fe construyó un arca. Llovió durante 40 días y 40 noches, aguas que cubrieron montañas, voces que se silenciaron bajo la marea, y un nuevo comienzo flotando sobre el caos. Después del diluvio,
Dios estableció un pacto con Noé, sellado con un arco iris, como señal de que nunca más destruiría toda la vida con un diluvio. Pero aún quedaba el problema del corazón humano. Las generaciones pasaron y los hombres, en su orgullo, intentaron alcanzar el cielo por sus propios medios. La Torre de Babel se elevó como símbolo de arrogancia colectiva. Pero Dios, en su sabiduría, confundió sus lenguas, dispersándolos por la tierra. Y así comenzó la diversidad de pueblos y lenguas. Esta fue la historia de los primeros días, días de creación y caída, de juicio y promesa, de esperanza entre el polvo. Días en que la humanidad aprendía a vivir con la distancia de un Dios que, aunque santo, nunca dejaba de buscar al hombre. Desde entonces, un hilo invisible comenzó a tejerse en la historia, un hilo de redención, de un plan divino que cruzaría generaciones, culturas y reinos, porque el Dios del principio no había terminado su obra. Punto 2. La promesa de Abraham, Génesis 12:50. Y el Señor habló a un hombre llamado Abram, un hombre de Ur, una tierra lejana entre ídolos y tradiciones antiguas, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Así, sin conocer el destino, con solo la voz del Eterno como guía, Abram emprendió un viaje que marcaría el nacimiento de un pueblo escogido, un linaje santo, una nación a través de la cual Dios bendeciría a todas las familias de la tierra. A Abram se le prometió una descendencia como las estrellas del cielo, aunque su esposa Sara era estéril y los años avanzaban como sombra sobre su esperanza. Sin embargo, creyó y le fue contado por justicia. Años después, en el tiempo de Dios, nació Isaac, el hijo de la promesa, el milagro de la risa. Y, cuando el niño creció, vino la prueba más temida. Dios pidió a Abraham que lo ofreciera en sacrificio. En el monte Moriah, con fuego y leña, Abraham levantó el cuchillo, y el ángel del Señor lo detuvo. Dios proveerá, dijo, y así fue. Un carnero enredado entre zarzas se convirtió en símbolo del sustituto, del Redentor que vendría. Isaac creció y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Y aunque el primogénito era Esaú, el destino divino descansaba sobre Jacob, el suplantador, quien luchó con Dios en 1900 en Peniel hasta recibir un nuevo nombre, Israel. Padre de 12 hijos, entre ellos José, el soñador, quien fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo. Pero lo que el hombre planeó para mal, Dios lo transformó en bien. José, desde las profundidades de una prisión, llegó al trono de Egipto, convirtiéndose en salvador de naciones durante la gran hambruna. Y así, Israel y sus hijos descendieron a Egipto, iniciando una nueva etapa en la historia del pueblo de Dios, no bajo libertad, sino bajo los designios de un plan eterno que aún seguía tejiéndose. Punto 3. Liberación y ley. Éxodo, Deuteronomio. Pasaron generaciones, y los hijos de Israel se multiplicaron en Egipto. Pero se levantó un faraón que no conocía a José, y el pueblo fue esclavizado, oprimido bajo cargas pesadas. Clamaron al cielo, y Dios escuchó, y levantó a Moisés, un hebreo criado en palacio, exiliado en el desierto, llamado por una zarza ardiente que no se consumía. Ve y dile al faraón: deja ir a mi pueblo. Y comenzó la contienda entre el poder humano y la voluntad divina. Plaga tras plaga golpeó Egipto, ríos convertidos en sangre, tinieblas, langostas, granizo, y finalmente la muerte de los primogénitos. Pero los hijos de Israel fueron salvados por la sangre del Cordero en sus puertas. Esa noche nació la Pascua, y el pueblo partió, libres por primera vez. Cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca y cantaron al otro lado, pero el desierto los esperó.
En Sinaí, Dios descendió en fuego y trueno y entregó su ley, no como cadenas, sino como camino de vida. Los 10 mandamientos grabados en piedra, palabras de un pacto entre un Dios santo y un pueblo amado. Pero Israel era obstinado. Construyeron un becerro de oro, murmuraron, dudaron, desobedecieron. Aún así, Dios permaneció fiel. Moisés no entró a la tierra prometida, pero su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Desde el monte Nebo vio la tierra lejana y allí murió, mientras Josué tomaba la antorcha del liderazgo. Israel estaba a punto de poseer la promesa, pero todavía debía aprender a confiar en el Dios que los sacó con brazo fuerte. Punto 4. Conquista y jueces. Josué, Rut. Con Josué al frente, las tribus cruzaron el Jordán y las murallas de Jericó cayeron con trompetas y obediencia. Dios les entregó la tierra prometida, batalla tras batalla, ciudad tras ciudad. Pero tras la conquista, vino el olvido. El pueblo se instaló, se mezcló con costumbres extranjeras y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Dios levantaba jueces, Débora, Gedeón, Sansón, hombres y mujeres comunes ungidos para liberar a Israel de sus enemigos. Y el ciclo se repetía: pecado, opresión, clamor, liberación. Aún así, la gracia de Dios nunca se agotó. En medio del caos, floreció una historia silenciosa, la de Rut, una mujer moabita que decidió seguir al Dios de Israel. Su lealtad la llevó a Belén, donde se casó con Booz, y de esa unión nacería Obed, padre de Isaí, padre de David, la línea por donde vendría el rey. Prometido. Punto 5. El reino y los profetas. 1 Samuel 2 Crónicas. El pueblo clamó por un rey, y aunque Dios era su rey, les concedió su deseo. Saúl fue ungido, alto y fuerte, pero su corazón se desvió. Entonces Samuel, el profeta, fue a Belén y ungió a un joven pastor, David. Con su arpa calmaba demonios, con su onda derribó gigantes y con su corazón conquistó a Dios. David reinó con justicia, aunque también cayó. Su pecado con Betsabé marcó su vida, pero su arrepentimiento nos dejó los salmos más profundos del alma humana. Salomón, su hijo, construyó el templo, el lugar donde Dios habitó entre los hombres, pero también se desvió por mujeres y dioses ajenos. Tras su muerte, el reino se dividió, Israel al norte, Judá al sur. Reyes buenos y malos se sucedieron, profetas como Elías, Eliseo, Isaías y Jeremías clamaron, llamaron al arrepentimiento, anunciaron juicio y esperanza. Pero el pueblo no escuchó, y vino la cautividad. Asiria destruyó Israel, Babilonia se llevó a Judá, Jerusalén fue arrasada. El templo ardió, la gloria partió, y los exiliados lloraron junto a los ríos de Babilonia. Punto 6. Exilio y retorno. Esdras, Malaquías. Pero Dios no olvida sus promesas. Después de 70 años, un decreto de Ciro permitió el regreso. Zorobabel reconstruyó el templo, Nehemías levantó los muros y Esdras restauró la ley. Entre ruinas y amenazas, el pueblo volvió a creer. Los últimos profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías anunciaron que vendría el Mesías, el sol de justicia, pero luego vino el silencio. 400 años sin voz profética, el cielo callaba. Pero debajo de ese silencio, la tierra se preparaba para el cumplimiento de todas las promesas. Punto 7. El Verbo se hizo carne. Mateo, Lucas, y entonces en la plenitud del tiempo, cuando los imperios creían tener el control y el mundo esperaba sin saber lo que esperaba, Dios habló. No desde un monte de fuego, ni con truenos, sino desde el vientre de una virgen. Una joven llamada María, humilde en Nazaret, halló gracia ante Dios. El ángel Gabriel le anunció: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nació en Belén, envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
No hubo trono ni palacio, solo pastores en la noche, ángeles cantando «Gloria a Dios en las alturas», y magos del oriente trayendo oro, incienso y mirra. El rey había llegado, pero no como el mundo lo esperaba. Jesús creció en sabiduría, gracia y verdad. Fue bautizado por Juan en el Jordán y el cielo se abrió. Este es mi Hijo amado. Lleno del Espíritu, enfrentó al tentador en el desierto y luego recorrió aldeas y ciudades, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, resucitando muertos, perdonando pecadores. Pero más que milagros, vino a revelar al Padre. Enseñó en parábolas, habló del reino de los cielos y extendió gracia a los quebrantados de corazón. Él no vino a ser servido, sino a servir. No vino a condenar, sino a salvar. Los poderosos lo rechazaron, los humildes lo siguieron. Y mientras la multitud gritaba, «¡Hosana!», los líderes tramaban su muerte. El Cordero de Dios caminaba hacia el sacrificio, por amor. Punto 8. La cruz y la resurrección. Juan, Hechos 1. En una cena íntima, Jesús lavó los pies de sus discípulos y partió el pan diciendo, «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». En el huerto de Getsemaní sudó como gotas de sangre, clamando, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Fue traicionado por un amigo, juzgado injustamente, azotado cruelmente y coronado con espinas. Y en una cruz, entre ladrones, fue colgado el Santo de Dios. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado. El cielo se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó y con un último suspiro dijo, «Consumado es». Pero la muerte no pudo retenerlo. Al tercer día, la tumba quedó vacía. María Magdalena fue testigo de la resurrección. Jesús apareció a los suyos, comió con ellos, los abrazó, los restauró. A Tomás le mostró las heridas, a Pedro le devolvió el llamado y antes de ascender les dijo, «Recibiréis poder y seréis mis testigos». El Salvador había vencido. La cruz se convirtió en puerta, la tumba en testimonio y el Evangelio en llama ardiente que ningún imperio podría apagar. Punto 9. El nacimiento de la Iglesia. Hechos 2, Hechos 28. 50 días después, en Pentecostés, vino el Espíritu Santo como viento impetuoso y lenguas de fuego. Los discípulos fueron llenos de poder y Pedro predicó con valentía. 3000 almas se añadieron en un día. Así nació la Iglesia, no como institución, sino como cuerpo vivo, guiado por el Espíritu, unido en amor, oración y comunión. Milagros se multiplicaban. Los apóstoles testificaban con valentía, pero también vino la persecución. Esteban fue el primer mártir y un joven fariseo llamado Saulo aprobó su muerte. Pero Dios lo encontró en el camino a Damasco. Una luz lo cegó y una voz lo llamó, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquel perseguidor se convirtió en el apóstol Pablo, misionero incansable, sembrador de iglesias, escritor de cartas eternas. Junto a Pedro, Juan y otros, expandieron el Evangelio por Judea, Samaria, Asia y hasta Roma. Fueron golpeados, encarcelados, azotados, pero no callaron. La iglesia crecía en medio del fuego, porque no había fuerza humana que pudiera detener el plan eterno de Dios, redimir a los hombres de toda lengua, tribu y nación. Punto 10. Las cartas de vida. Romanos, Judas. Narrado por José Martínez. Y entonces, en cartas escritas con tinta y lágrimas, los apóstoles hablaron al corazón de la iglesia. Pablo escribió a los romanos sobre la justicia por la fe, a los corintios sobre el amor que no busca lo suyo, a los gálatas sobre la libertad en Cristo.
A los efesios les reveló el misterio de la iglesia, a los filipenses la alegría en medio del sufrimiento, a los colosenses la supremacía de Cristo y a los tesalonicenses la esperanza del regreso del Señor. Timoteo, Tito y Filemón recibieron instrucciones pastorales, mientras Hebreos nos llevó a ver a Jesús como el sumo sacerdote perfecto, el cumplimiento de todas las sombras del antiguo pacto. Santiago nos llamó a vivir una fe activa. Pedro nos enseñó a sufrir con esperanza. Juan nos recordó que Dios es amor. Y Judas nos exhortó a contender por la fe. En cada línea, una llama. En cada palabra, una verdad que trasciende siglos. Las cartas no eran solo para su tiempo. Eran para nosotros, para los que vendrían, para ti, para mí, para todo aquel que cree. Punto 11. El Apocalipsis de Jesucristo. Apocalipsis 1:5. Narrado por José Martínez. En la isla de Patmos, un anciano llamado Juan, el discípulo amado, fue arrebatado en el Espíritu en el día del Señor. Allí, entre el sonido de trompetas y la gloria de visiones celestiales, contempló la revelación de Jesucristo, el Alfa y la Omega, el que fue, que es y que ha de venir. Ojos como llama de fuego, voz como estruendo de muchas aguas. En su diestra 7 estrellas, de su boca una espada afilada. El Hijo del Hombre se apareció glorioso y Juan cayó como muerto. Pero Jesús le tocó con ternura. No temas, yo soy el primero y el último. Vivo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y comenzaron las cartas a las 7 iglesias, mensajes que traspasan el tiempo. A Éfeso, que había perdido su primer amor. A Esmirna, que debía ser fiel hasta la muerte. A Pérgamo y Tiatira, que luchaban contra la idolatría. A Sardis, que tenía nombre de viva pero estaba muerta. A Filadelfia, la fiel, y a la Odisea, tibia y orgullosa. Luego, Juan fue llamado a subir. Sube acá, y fue abierto el cielo. Un trono apareció, rodeado de arcoíris, de ancianos coronados, de seres vivientes que no cesaban día y noche de proclamar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En medio del trono, un cordero como inmolado. Solo él era digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y todo el cielo cantó: digno eres, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda lengua, pueblo y nación. Punto 12. Los sellos y las trompetas. Apocalipsis 6:11. El Cordero abrió el primer sello y apareció un jinete blanco, y luego otro rojo y uno negro y uno pálido. Guerra, hambre, muerte comenzaron a sacudir la tierra. Los mártires clamaban bajo el altar: ¿hasta cuándo, Señor? Y con el sexto sello el sol se oscureció, la luna se volvió sangre, y los hombres temblaron ante la ira del Cordero. Pero antes del juicio final, Dios marcó a sus siervos, 144,000 de las tribus de Israel. Y después, una multitud incontable, vestida de blanco, adorando al Cordero, lavados en su sangre. Las trompetas resonaron, granizo y fuego, un monte ardiendo cayó al mar. Una estrella llamada Ajenjo amargó las aguas. El sol fue herido y los hombres no se arrepintieron. Ángeles con poder soltaron juicios, y del cinto abismo surgieron langostas como nunca vistas. El mundo entero entró en una tribulación sin precedentes, y el cielo se estremeció. Pero en medio de todo, el testimonio no se detuvo. 2 testigos profetizaban con poder, y aun después de ser muertos, resucitaron ante la vista del mundo. Y la 7ª trompeta sonó. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Punto 13. La mujer, el dragón y las bestias. Apocalipsis 12:14. Juan vio una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas.
estaba por dar a luz, y un gran dragón rojo apareció para devorar a su hijo. Pero el niño fue arrebatado al trono y la mujer huyó al desierto. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El gran acusador fue arrojado a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Y entonces una bestia surgió del mar, con poder blasfemo y dominio sobre naciones. Y otra bestia de la tierra, con apariencia de cordero pero voz de dragón, obligó a todos a adorar a la imagen de la primera, y el mundo entero fue marcado. Sin la marca de la bestia, nadie podía comprar ni vender. El número era 666, cifra de hombre, cifra de rebelión. Pero los redimidos estaban con el Cordero en el monte Sión, cantando un cántico nuevo, sin engaño en sus bocas, sellados por Dios. Y un ángel voló por el cielo con el Evangelio eterno. Otro anunció la caída de Babilonia, y un tercero advirtió: si alguno adora a la bestia, beberá del vino de la ira de Dios. Pero los santos perseveraban. Morían, sí, pero morían en el Señor, y sus obras los seguían. Punto 14. Las copas y el juicio final. Apocalipsis 15:20. El templo celestial se llenó de humo. 7 ángeles con 7 copas derramaron la ira final. Llagas, sangre, oscuridad, sequía. Y aún así, los hombres maldecían y no se arrepentían. Babilonia, la gran ramera, símbolo de toda corrupción, cayó con estrépito. Los mercaderes lloraron, los cielos cantaron. Después, el cielo se abrió, un caballo blanco apareció. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran llama, su manto teñido en sangre. Rey de reyes y Señor de señores, estaba escrito en su muslo. Las naciones se reunieron para hacerle guerra, pero fueron vencidas por la espada de su boca. Satanás fue atado 1000 años. Cristo reinó con sus santos, y al final el enemigo fue soltado por poco tiempo, engañó a las naciones, pero fue vencido y lanzado al lago de fuego. Y vino el gran trono blanco. Los muertos, grandes y pequeños, fueron juzgados según sus obras, y el que no fue hallado en el libro de la vida, también fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron destruidos. Todo fue consumado. Punto 15. Nueva creación, nuevo cielo. Apocalipsis 21:22. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y una gran voz dijo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las puertas eran perlas, las calles de oro. No había templo, porque el Señor es el templo. No había sol, porque el Cordero es la luz. Y en medio de la ciudad, el río de la vida fluía. A sus lados, el árbol de la vida que daba fruto cada mes. Y se escuchó: Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Y el espíritu y la esposa dicen: Ven. Y todo el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Punto 16. El Dios de la historia. Una reflexión desde el principio. Desde el primer soplo hasta la promesa final, la Biblia nos revela a un Dios que no está distante ni indiferente, sino profundamente involucrado en la historia humana. No es un relato de religiosidad, sino un testimonio de amor divino, manifestado en cada página, en cada personaje, en cada escena. En el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no se alejó, sino que habló: sea la luz. Y desde entonces, su palabra ha sido vida, dirección, corrección, consuelo.
Cada acto de Dios fue una muestra de su carácter justo, misericordioso, paciente. Él formó al hombre con sus propias manos y sopló en su nariz el aliento de vida. Y aun cuando el hombre cayó, Dios descendió en el huerto a buscarlo. ¿Dónde estás?, preguntó, no porque ignorara su ubicación, sino porque ansiaba restaurar su relación. Los patriarcas no fueron superhéroes espirituales, sino personas como tú y como yo. Abraham dudó, Jacob engañó, Moisés temió, pero todos fueron tocados por una gracia que los transformó. La historia de Israel no es solo una crónica nacional, sino un espejo del corazón humano. Rebelión, idolatría, juicio, pero también restauración, pacto y promesa. Los profetas clamaron con pasión, no por ira, sino por amor. Anhelaban que el pueblo volviera a aquel que los formó. Y en medio del exilio, del dolor, de la pérdida, Dios no dejó de hablar. En cada siglo, en cada generación, Dios fue escribiendo su historia con tinta de misericordia. Punto 17. El centro de todo. Jesucristo, el Hijo vivo de Dios. Cristo no fue un reformador religioso, ni un profeta más. Él es el centro de toda la Escritura. El Antiguo Testamento apunta hacia Él, los Evangelios lo revelan, las cartas lo explican, el Apocalipsis lo glorifica. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es el Verbo hecho carne, el Cordero inmolado, el León de Judá. Nació en la humildad, pero sus palabras trastornaron imperios. Tocó a leprosos, habló con prostitutas, abrazó a niños, discutió con religiosos. En cada gesto suyo, Dios se mostraba cercano. En cada silencio suyo, Dios hablaba más fuerte. Su cruz no fue un accidente, fue un altar. Allí, el santo fue contado entre los pecadores, para que los pecadores fueran contados entre los santos. Su resurrección no fue simbólica, fue literal. La tumba quedó vacía y con ella el miedo, la condena y la muerte. Y luego ascendió, no para alejarse, sino para interceder por nosotros. Hoy, Cristo no es solo un recuerdo histórico. Vive, reina, llama, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Este es el mensaje. No importa cuán roto estés, cuán lejos te hayas ido. En Cristo hay redención. Él es el camino, la verdad y la vida. Punto 18. La Iglesia, su cuerpo en la tierra. Después de la ascensión, el Espíritu Santo descendió no sobre templos de piedra, sino sobre corazones humanos. La Iglesia nació entre lágrimas, lenguas y fuego. No fue una institución, sino un organismo viviente. La comunión, el partir el pan, la oración y la doctrina apostólica fueron los pilares de aquella comunidad que lo tenía todo en común. Desde Jerusalén hasta los confines del mundo, la Iglesia fue avanzando. No con espadas, sino con el poder del testimonio. No con riquezas, sino con la presencia viva del Espíritu. Perseguida, sí, pero jamás destruida, porque el mismo que dijo, yo edificaré mi iglesia, prometió que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Hoy, la iglesia sigue viva. No es perfecta, porque está formada por personas en proceso, pero su llamado permanece: ser sal, ser luz, ser embajada del reino. Cuando ama al pobre, cuando cuida al huérfano, cuando perdona al ofensor. Allí está Cristo, cuando ora, cuando adora, cuando proclama la verdad. Allí está la gloria de Dios. No somos una colección de rituales, somos una familia eterna, una novia que se prepara para el día de su boda, una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor. Punto 19. El llamado eterno. Venid a mí todos. A lo largo de toda la Escritura hay un clamor persistente de parte de Dios. Vuelve a mí. Desde el Edén hasta el Apocalipsis, ese ha sido su llamado. No uno de condenación, sino de gracia.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la voz del Padre, esa es la esencia del Evangelio. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado, aún hoy la sangre de Cristo limpia, restaura, vivifica. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aún ahora, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu Santo toca tu puerta. El que tiene oídos, oiga. El que tiene sed, venga. El que busca consuelo, esperanza, dirección, venga a Cristo. No necesitas limpiar tu vida antes de venir. Ven cómo estás, Él hará la obra. El tiempo se acorta, la eternidad se acerca, y en este breve soplo llamado vida tienes una decisión que marca la historia. Responderás al llamado del Salvador. Punto 20. Amén. El final que es un nuevo comienzo. Y así concluye esta gran historia, que en realidad no termina aquí. Porque la Biblia no es solo un libro antiguo, sino una puerta viva hacia una relación eterna con el Dios que nos amó desde antes del principio. Desde en el principio hasta vengo pronto, todo apunta a una sola verdad. Dios busca redimirnos para vivir con nosotros por la eternidad. El cielo no será un lugar de nubes y arpas, será la plenitud de la presencia de Dios. Sin lágrimas, sin dolor, sin pecado, solo amor, luz, verdad y plenitud. Viviremos para siempre con aquel que nos formó, que nos llamó, que nos salvó. No habrá noche, no habrá despedidas, no habrá muerte. Hasta entonces, vivimos con esperanza, caminamos por fe, predicamos el Evangelio, amamos a nuestro prójimo, luchamos contra el mal, oramos con fervor, nos mantenemos firmes, porque sabemos en quién hemos creído, y Él es fiel. Y a ti, querido oyente lector, alma que ha seguido esta narración, yo, José Martínez, te digo, esta historia también es tuya. No es solo para reyes y profetas, es para niños, ancianos, jóvenes, padres, viudas, esclavos, libres. Es para ti, es para hoy, es para siempre. Que puedas un día estar de pie ante el trono y oír esa voz gloriosa decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que esta palabra permanezca en tu corazón, Señor, Dios eterno. Te doy gracias por cada alma que ha caminado con nosotros a través de esta historia sagrada. Gracias por tu palabra que no regresa vacía, que transforma corazones, que sana heridas, que levanta al caído. Gracias por cada página, cada promesa, cada lágrima convertida en esperanza. Gracias por Jesús, nuestro Salvador, nuestro puente hacia ti. Padre, que esta narración no sea solo escuchada, sino vivida. Que el que ha estado lejos regrese, que el que está herido sane, que el que ha dudado crea, y que el que ha creído permanezca. Espíritu Santo, sella esta semilla en lo profundo del alma, dale vida, que florezca y que dé fruto en cada pensamiento, en cada decisión, en cada paso. Que esta historia, tu historia, sea ahora nuestra historia y que caminemos contigo hasta el fin y más allá del fin. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a dejar un me gusta y a escribir en los comentarios lo que más te ha hablado Dios. Tus palabras pueden ser luz para otros que también buscan dirección, consuelo y verdad. Yo soy José Martínez y ha sido un honor, un gozo y una misión compartir contigo esta travesía sagrada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que el Señor te bendiga, que su rostro resplandezca sobre ti y que su voz sea la melodía que te guíe todos tus días. Hasta pronto, en la gracia, en la fe y en la eternidad. Amén.